Hola, ¿cómo están? Soy Claudio Bayón, pastor de la Catedral Hoy es tu tiempo, y quiero saludarte, quiero bendecirte, quiero decirte felices Pascuas. Claro que sí, porque hoy es un día muy especial. Hoy recordamos que Jesús vino a la cruz, murió, pero hoy resucitó. Un día como hoy resucitó. Así que allí donde tú estás, preparémonos para este mensaje que Dios ha preparado para nuestra vida, que tengas este tiempo especial para escuchar la palabra de Dios y que esa palabra de Dios empiece a hacer cosas importantes y maravillosas en nuestra vida. Gracias por estar aquí, preparémonos porque ya comenzamos con la palabra de hoy. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra del día de hoy? Espero que sí. Espero que estemos listos para recordar y conocer un poquito más, quizás para algunos, de todo lo que hizo Jesús en nuestra vida, por nosotros, para todo el mundo en realidad. Quiero que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo número 18. Mi Biblia tiene un título y dice El arresto de Jesús. Quiero que nos ubiquemos en ese momento, en estos días tan especiales que hemos estado viviendo y veamos parte de esta historia, que quizás muchos ya la conocemos de verdad, pero quiero que la leamos con atención. Entonces vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 18, y vamos a ubicarnos en el versículo número 6. Versículo número 6. Dice la palabra del Señor: Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. El versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mira lo que es el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recordemos este momento, es el momento donde apresan a Jesús. Es el momento donde Él entrega su vida, entrega todo en ese momento porque es tomado preso. Es el momento del beso de Judas, es el momento donde los discípulos se dispersan. Es ese momento muy difícil donde diríamos comenzaba la agonía, lo difícil de Jesús estaba comenzando en ese momento. En ese instante sabemos que el Señor fue arrestado. Y Él habla de algo muy interesante en la parte final del versículo número 11, porque le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y sabemos y podemos darnos cuenta cuando habla de esa copa.
Ya cuando él estaba orando en el monte Getsemaní, ya le había dicho a su padre si era posible pasar esa copa, pero también estaba ese amor, estaba esa decisión, estaba esa obediencia a Dios de todo lo que significaba ir a la cruz para decirle no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa copa tan difícil ha sido todo lo que él ha vivido, todo lo que ha sufrido, y lo hizo por ti. Lo hizo por mí, lo hizo por la humanidad entera, lo hizo por toda esta ciudad, lo hizo por tu familia, lo hizo por los que creen en Él y lo hizo por los que aún todavía no creen en Él. Lo hizo por aquellos que hoy lo rechazan. Por Él hizo todo eso, por ellos hizo todo Jesús. Recuerda esto, el Evangelio de San Juan dice en el capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que todos los que en Él crean no se pierdan y tengan la vida eterna. Imagínate ese amor de Dios, ese amor de Jesús, esa entrega que Él hace para con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Lo que sucede es que aún a pesar de saber lo que Jesús hizo en la cruz, aún a pesar de saber todo ese sacrificio que hizo, muchos lo rechazan. De verdad, tú te das cuenta cuando quizás eres alguien que conoce a Jesús y les habla a sus familiares y les habla a sus amigos de aquel que le cambió la vida, porque claro, lo conocieron a Jesús, entendieron lo que él hizo en la cruz, pero a pesar de eso, muchos de ellos no lo aceptan. Muchos de ellos lo rechazan. Y no es que esto esté lejos de lo que la palabra de Dios dice. Quiero que vayamos un instante a Isaías, capítulo número 53. Isaías 53 dice algo muy interesante en el versículo número 3. Isaías 53, 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondiésemos de él rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, sí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el sacrificio de Jesús. Él fue a la cruz por ti, por mí, por todo este mundo, por todos absolutamente. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él fue menospreciado y aún hoy es menospreciado. Aún hoy recordamos este viernes pasado esa muerte, esa entrega de nuestro amado Jesús en todo todo el amor que Él tiene por nosotros. Y aún así hay gente que puede decir, lo rechaza. Quizás por miedo. Quizás tú tienes miedo, quizás tú que estás escuchando esto dices, no, es que entrar a la religión, no, es de temer, tengo miedo. Quizás porque eres un incrédulo, quizás de verdad porque no crees que Jesús haya hecho esto. Quizás porque no crees que esa muerte tuvo un valor grandísimo para nuestra vida. Es que lo que pasa es que quizás todavía no lo has conocido, quizás todavía no has entendido. Es que esa entrega en la cruz fue algo tan maravilloso. Fue una entrega y fue una muestra de un amor que nadie, absolutamente nadie, lo podría hacer. Porque Jesús entregó su vida por todos, aun cuando aquellos en aquel momento gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Aun por ellos el Señor estuvo entregando su vida, porque fue a la cruz, porque fue molido, porque fue dolido, porque fue lastimado, porque fue golpeado por nuestras rebeliones. ¿Cuánto valor tiene esa muerte en la cruz? ¿Cuánto valor tiene esa muerte para nosotros? Mira, cuando nos damos cuenta, podemos hacer algo. Podemos mirar a Jesús en la cruz de dos maneras. La manera natural,
ver a un Jesús que murió crucificado y decir, pobre Jesús, mire lo que le hicieron, solamente mirando lo natural. Pero quizás si pudiéramos mirar esa muerte en un sentido verdaderamente espiritual, si pudiéramos mirar esa muerte y entender que en esa muerte el Señor nos libertó, que en esa muerte el Señor nos dio vida, que en esa muerte el Señor nos dio una nueva oportunidad, nos dio salvación, es que ahí está la gran diferencia. Y te digo porque era mi historia, porque yo miraba películas en Semana Santa, películas de Jesús, y yo sabía que Jesús había muerto por mí. Ahora, cuando empecé a conocerle, pude entender el más grande significado de esa cruz para mi vida. Porque en esa cruz, Él murió para darnos victoria a nuestra vida, para darnos perdón a nuestros pecados por todas las cosas que nosotros hemos hecho, para poder reconciliarnos con Dios. Imagínate eso. Podemos decir que sí, conocemos a Dios, le hablamos a Dios, pero te digo, cuando tú encuentras a ese Cristo, cuando tú te das cuenta de la obra maravillosa de Jesús, cuando tú le dices, Jesús, yo creo en lo que hiciste, que me diste salvación, entonces ahí comienza una relación maravillosa con Dios. Hebreos nos habla de 4:16, nos habla de esto, de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que podemos entrar confiadamente a hablar con Dios. Cuando antes creíamos que no, cuando antes pensábamos que no sabíamos cómo hacerlo, cuando conoces a Jesús, te das cuenta que puedes entrar a hablar con Dios, puedes entrar a clamar, puedes entrar a esa cruz, puedes mirarla y decir, esto tiene sentido para mi vida, siento a Dios en mi vida, porque de verdad hay una reconciliación con Dios cuando tú te tomas esa cruz. Cuando tú entiendes el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, eso verdaderamente cambia tu vida, cambia tu vida. Porque cuando miras a la cruz, encuentras perdón, encuentras redención, encuentras una vida nueva, encuentras esa salvación eterna que Dios te da. Te da una vida eterna. Él te da una esperanza, Él te da una oportunidad, una nueva oportunidad. Ese es Dios para nosotros. No podemos negar que Él nos ama. No podemos negar el amor de Dios para con nuestra vida, a pesar de que muchos después de haberle conocido quizás le hayan dejado. De verdad. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo número 14. Marcos 14 nos habla de una historia muy particular y difícil quizás para aquellos que estuvieron en ese momento. Marcos 14:50 dice que en el momento que lo arrestan a Jesús, lo habíamos leído en Juan hace rato, Juan habla del arresto de Jesús, pero él pone algo muy interesante. En el versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Imagínate eso. No era gente que no lo había conocido. Era gente que lo había conocido, que había pasado tiempo con Jesús. Pero dice que ellos, dejándole, huyeron. Es más, habla en el versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahí está. Cuando nosotros en nuestra vida, después de haberle conocido, cuando las cosas por allí no están fáciles, lo primero que hacemos es huir. Cuando nos entretenemos con un montón de cosas, lo primero que hacemos es dejarle. Los discípulos lo hicieron. Algunos, como Pedro, quizás lo negaron. Lo negaron. Y decimos, ¿por qué? Mira, hay algo que es muy común escuchar. Y más en este tiempo que vivimos con esta pandemia. ¿Sabes qué? La gente se pregunta y dice, ¿dónde está Dios? El otro día le predicaba a alguien, le hablaba de Jesús. Y una de las preguntas que me hace es, ¿dónde está Dios? Y lo primero que miramos lo primero que miran es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de cada necesidad, en medio de cada injusticia,
En medio de cada dolor, ¿dónde está Dios? Cuando vemos tantas cosas malas que pasan en la vida, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿dónde está Dios? Y Jesús podría decirnos a todos, luego de mirar hacia los costados, preguntándole a sus discípulos, ¿dónde están? Y yo creo que esa es una pregunta que quizás el Señor nos está haciendo a todos los que quizás en algún momento nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? La pregunta que Dios nos puede hacer es, ¿dónde estás tú? Aún hoy en este tiempo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque donde tú estás allí, te encuentras quizás perdido haciendo cosas que no debes hacer. La pregunta que Dios nos está haciendo a todos también, y aún más en este tiempo, ¿dónde estás tú? Que nos preguntemos nosotros, en medio de toda esta situación que parece que desborda nuestra vida, nos llena de angustia, nos llena de dolor, es ¿dónde estás tú? Habiendo Dios mostrado su amor en la cruz, habiendo Dios mostrado su amor cada día, enviando a Jesús a morir en la cruz para que te puedas reconciliar con Él, para que tú y Dios vuelvan a tener una relación por medio de Jesucristo, el camino que nos lleva a Dios. Y ahí está Dios preguntándonos, ¿dónde estás tú? Si yo hice esto por ti, si yo hice esto por ti. Hay una canción de un famoso cantante que falleció. Y en una de esas canciones que él dice, tiene una parte que él habla, la parte final algunos lo pueden recordar. Él dice que pedimos un milagro a Dios cuando hay un milagro todos los días. Y él se había dado cuenta que uno de los milagros más grandes era poder despertar una mañana y sentir que estaba vivo. Claro, él ya estaba pronto para morir. Y nosotros nos quejamos de Dios. Le preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te encuentras tú? Y Dios preguntándonos a todos, a vos, a mí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Porque muchos le damos la espalda. Porque muchos lo que hacemos es abandonar. Y encontramos un montón de excusas para no querer conocer a Jesús, para no seguir a Dios. Claro, le echamos la culpa a la religión, le echamos la culpa a la gente, sí, le echamos la culpa a las personas. Pero nada que ver. Esta historia, Dios la quiere vivir contigo. Dios quiere tener una historia con vos, un encuentro. Dios quiere que le puedas conocer. Esa es la realidad. Jesús vino, murió en la cruz, entregó su vida, entregó todo lo que Él tenía, entregó su cuerpo que fue molido, lleno de latigazos, fue entregado para ser clavado en la cruz, fue insultado, menospreciado. Pero esta historia no terminaba ahí. Esta historia no es como esta historia donde todo termina mal. Parecía que todo estaba muy mal, pero se olvidaban de que Él había declarado que Él iba a resucitar. Y ese es uno de los milagros más grandes. Él volviendo a la vida para darnos a nosotros la esperanza de que ese Jesús no está muerto, sino que está vivo. Ese Jesús no está muerto, hoy está la cruz, pero esa cruz está vacía. Porque nuestro amado Jesús, un día como hoy, Él resucitó. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo número 3, versículo 10. Dice algo tremendo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Te imaginas esto? Dice, al fin de conocerle y el poder
de su resurrección. Claro que sí, porque en la resurrección de Cristo hay esperanza, hay poder. Porque así como Cristo murió y resucitó, cuando Él llega a nuestra vida, hace lo mismo en nosotros, nos hace morir para empezar a vivir una historia nueva. Es como volver a nacer. Por eso la palabra de Dios dice que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, Él las hace todas nuevas, son hechas todas nuevas. Entonces ahí está nuestra esperanza de que podamos entender que en la resurrección hay poder de Dios y hay un poder de Dios para tu vida. Por eso cuando tú conoces a Jesús, lo recibes en tu corazón, le das la oportunidad de que sea parte de tu vida, el poder de esa resurrección viene sobre tu vida. Entonces tú, claro, resucitas a un nuevo hombre, a una nueva mujer, resucitas a una nueva vida con esperanza, una nueva vida con el mismo Dios, reconciliado tú con Él, sabiendo que puedes entrar confiadamente y Él llamándote hijo, llamándote hija, cambiando tu identidad, hablando de ti de una manera distinta, mientras tus padres, tus antepasados y tu gente te maldecía, Dios empieza a declarar bendición sobre tu vida. Cuando te creíste todo lo malo que eras, Dios empieza a mostrarte que no eres así, que hay esperanza, que puedes cambiar, que tu historia puede ser otra. Y la mayor historia cambiada es que mató ese decreto que estaba sobre ti, un decreto de muerte, para dar un decreto de vida sobre ti. Imagínate eso sobre nosotros. Eso es lo más grande. Por eso la resurrección, lo que vivimos nosotros, no es tanto para saber, no es tanto para entender, sino para vivirla. Claro que sí, la resurrección de Jesús es una resurrección de nuestra vida cuando le creemos. Por lo tanto, vívela. Podemos mirar alrededor a aquellos que ya lo conocen a Jesús y te puedo decir cómo estás viviendo esta resurrección de Jesús en tu vida. ¿Cómo estás viviendo esta resurrección de tu vida? Y eso significa de que ya no eres el mismo, que ya no tienes que ser igual, que Dios te está ayudando. Mira, cuando la gente fue a buscar a Jesús, cuando después de que pasó el día de reposo, mujeres fueron a buscarle. Mujeres fueron a ver al maestro que estaba enterrado. Pero un ángel se les apareció. Y una de las palabras que le dijo es: no estás aquí. No estás aquí. Y cuando nosotros resucitamos en Cristo, cuando tomamos a Cristo para nuestra vida, y ese poder de la resurrección de Él viene sobre nosotros para darnos nueva vida, para darnos esa nueva oportunidad, puedo decirte algo: tu pasado quedó atrás. Entonces, cuando la gente viene a decir: ¿dónde está el borracho? Es para decirle: no está. Es que ya no está. A resucitar es una nueva persona, es una nueva vida. Cuando miramos nuestra vida que nos fue tan mal y la gente viene mirando nuestro pasado, mirando todo lo malo, podemos decir: ya no está. Esa persona ya no está, ha resucitado, es una nueva vida, es una nueva oportunidad. ¿Cómo no encontrarnos con el Señor? ¿Cómo no encontrarnos si Él de verdad rompió nuestra sepultura misma para darnos vida? Él rompió todo lo malo en nosotros para empezar a marcar una historia nueva para nuestra vida. ¿Cómo no celebrar este día de resurrección? Si así como Cristo vive hoy, así vivimos nosotros. Así como aquellos que lo conocen y que saben que Cristo murió y hoy resucitó, ¿cómo no vivir esta resurrección en nuestra vida? Si gracias a esa obra maravillosa hay nueva vida, hay esperanza para ti, hay un nuevo nacer, hay un nuevo comienzo. Hoy recordamos esa resurrección
que nos dice, nuestro Salvador no está muerto, Él vive. Claro que sí, Él vive. Y vive, ¿sabes por quién? Y vive por ti. Claro que sí, Él vive por ti. Porque cuando resucitó, después se le apareció a los discípulos para decirles algo tan maravilloso. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí. Hoy puedes escoger ser como los que miraron a Jesús, como alguien más. Quizás alguien que tenía mucha experiencia, mucho poder, pero solamente eso. Quizás podamos mirar a Jesús desde lejos, ser simpatizante de Jesús. Porque ¿sabes que hay gente que es simpatizante de Jesús? Le gusta Jesús, acepta todo lo que Jesús dice, o sea, les gustan las enseñanzas y dicen, wow, me gusta, ¿te gusta Jesús? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay otro grupo de personas que no solamente son simpatizantes, sino que han tomado una decisión y han decidido conocerle. Claro que sí, conocerle, porque eso es lo que Jesús quiere. Que tú le conozcas para que conociéndolo a Él puedas conocer a Dios, reencontrarte con Dios. Por eso yo hoy no te estoy hablando de una religión. Si esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje de esta manera, yo quiero hacerte una invitación. Y esta invitación es que puedas conocer a Jesús. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de religión como quizás tú puedas creer. Estoy hablando de que puedas conocer a alguien. Y ese alguien es tan maravilloso que aun si que tú lo hayas conocido, Él entregó su vida por ti. No solamente entregó su vida por ti, sino que luego resucitó para seguir estando al lado tuyo, para seguir estando contigo. Te invito a que puedas conocer a Jesús. No es una religión. Es una persona tan maravillosa que habiendo hecho eso, lo que hizo en aquel tiempo, dividiendo la historia en dos, imagínate, ahí está el Señor dividiendo nuestra vida en dos, lo que fue antes de Cristo y lo que fue después de Cristo. Yo quisiera que en esta hora todos los que están allí mirando este video, aquellos que están en sus casas, quisiera que puedan decir, yo quiero conocer a Jesús. La verdad que conozco mucho y hasta me gustan algunas cosas. Simpatizo con Él, pero Jesús está queriendo que tú le puedas conocer. Si esta es la intención de tu corazón, o quizás has estado lejos de Él. Quizás has estado apartado mucho tiempo o un poco de tiempo, no sé. Pero quizás ya esa cruz ya no tenía mucho peso sobre tu vida. Y hoy te das cuenta de verdad que lo que Él hizo, nadie, absolutamente nadie lo haría. Te estás dando cuenta de que de verdad solo hay un amor tremendo de Dios que sale a buscarte. Que quiere que vuelvas a Él como el hijo, como la hija pródiga de buscar al Padre. Quizás has entendido que allí en ese beso de Judas estábamos nosotros. Quizás has entendido que éramos los que le golpeábamos, porque te sientes así. Qué bueno sería que hoy podamos abrir una vez más nuestro corazón para decirle, Jesús, yo quiero que estés conmigo. Que le podamos pedir perdón por todas las cosas que hemos hecho. Esto significa acercarnos a Él. Acercarnos a Él quizás la primera vez. Y para otros quizás esta oportunidad que el Señor nos da para que nos reencontremos con Él. Allí donde tú te encuentres, quisiera que hagamos una oración. Déjame guiarte en esta noche para que tú puedas abrir tu corazón y puedas decirle, Jesús, entra a mi vida. Perdóname por todo lo que hice. Quiero vivir esa nueva vida que tú me quieres dar. Así que allí donde estás, allí donde tú te encuentras, quiero que repitas conmigo esta oración. Amado Jesús, en esta hora te pido perdón por mis errores, por mis pecados.
quiero que entres en mi vida, quiero conocerte, quiero que me guíes al Padre, quiero vivir esa nueva vida que solo tú me sabes dar. Esta oración tan sencilla va a cambiar tu historia. Esta oración tan sencilla vuelve a darle sentido a tu vida. Así que quiero que en esta hora podamos darle un gracias al Señor. Decirle: Señor, gracias, porque sin merecer nada me diste todo. Que en esta hora le podamos decir: Señor, gracias. Gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. Gracias porque me diste una nueva vida. Gracias porque me diste perdón, porque me diste esperanza, porque me diste vida eterna. Que sea esta tu oración, que este sea lo que quieras vivir y sentir en tu vida. De este lugar yo te agradezco muchísimo por este tiempo. De este lugar quiero orar por tu vida. Quiero que de verdad puedas tener una renovación de tu vida. Y que esto no termine acá, que esto no sea por estos días, sino que a lo largo de todo este tiempo y de toda tu vida puedas seguir encontrándote con Jesús, puedas seguir conociendo a Dios. Antes de despedirme, quiero orar por ti. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Bendigo a cada uno de los que hoy han escuchado este mensaje. Allí donde ellos se encuentren, Señor, y en el momento, Señor, que hoy estén viendo este mensaje, te ruego, Señor, que tu presencia los llene, que el amor tuyo los abrace, Señor, que tú puedas mostrarse a sus vidas, Señor, que ellos puedan conocerte y que puedan sentir y vivir que tú eres un Dios de oportunidades, un Dios de nueva vida. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.